Bien, y a esta hora de la noche quiero presentar a mi siguiente invitado, al señor Miguel Antezana. Él es analista político. Muchas gracias, Miguel, por estar con nosotros en Sin Rodeos. Hemos visto hoy al presidente de la República responder fuerte y claro a todo lo que se ha escuchado desde el Congreso, a todo lo que le han dicho los congresistas por separado, y ha hablado de todo un poco, ¿no? Por ejemplo, ha dicho que la inmunidad del presidente, porque algunos congresistas le han reclamado que renuncie a su inmunidad, depende o está en manos del Congreso. De lo que no ha hablado es de estos cuestionamientos, ¿no?, que deslizó días antes el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, que tiene que ver con un conjunto de denuncias, más o menos 50 denuncias que tendría en proceso, algunas archivadas, otras reabiertas, el presidente Vizcarra. Esta falta de comunicación, de aclarar en su momento, ¿no juega en contra de su imagen? Buenas noches, Carla. Yo creo que aquí hay una serie de elementos que analizar. Ciertamente que Chávarri, en su pretendida defensa ante el Congreso, argumentó precisamente que había una serie de procesos y trató de asomar que el presidente Vizcarra estaba en contra de él y quería que lo procesaran porque habían alguna serie de denuncias que pudiera estar en curso. Sin embargo, tomemos en cuenta que el fiscal Chávarri, él tiene una baja credibilidad en este momento, sobre todo porque él no ha podido justificar estos comportamientos y además que hay unas pruebas irrefutables de que por lo menos debiera pasar a un proceso judicial y determinar si es culpable o no de algún delito. Esto yo creo que está afectando bastante y enrareciendo el clima político con lo que es la reforma específicamente que está planteando el presidente Vizcarra. Ciertamente que el Congreso en este momento tiene todas las herramientas en la Constitución para acusar, para vacar, para hacer cualquier tema contra el presidente. Sin embargo, ya viene la contraparte, el presidente Vizcarra. En el caso de los congresistas, no. En el caso de los congresistas, ellos son juez y parte. Fíjate que en los casos que hemos visto hasta ahora que han pasado por la Comisión de Ética, la mayor sanción son 120 días. Es decir, una persona que puede haber cometido un hecho punible, simplemente le dan 120 días y regresa al Congreso. También tenemos los casos de estos congresistas que han sido juzgados, que inclusive ya tienen una pena privativa de la libertad y hay uno fugado, el caso de Donaire. Entonces, yo creo que hay toda una serie de elementos para que precisamente se vea cómo ponemos en la balanza esta justicia de parte y parte, no solamente desde el lado del presidente de la República, sino también de los congresistas. Esto yo creo que sí, ciertamente, a la población lo desconcierta, le pone una serie de injusticia, porque los congresistas son los que prácticamente salen siempre impunes ante estos hechos delictivos. Pero no abordar, así como es el estilo del presidente, el toro por las astas en cuanto a estas indicaciones, ¿no?, de estar en presuntos, inmerso en presuntos hechos de corrupción. ¿No cree que enturbian, ¿no?, esta lucha que él dice que es la bandera de su gobierno, la lucha anticorrupción? El que siembre dudas no quiere decir que el presidente tenga ciertamente, como te digo, algunos procesos o tenga, no sé, la culpabilidad en algo que todavía no ha sido investigado. Es más, si nos vamos específicamente a lo que tú me dices, que enfrente, recordemos que él es la cabeza del Poder Ejecutivo. Yo creo que es una provocación de parte de Chávarri y el hecho de que él caiga en la provocación y comiencen a jugar en dimes y diretes, eso desvirtuaría un poco también precisamente lo que está planteando con la reforma política. Yo creo que en el caso de que si hubiesen elementos muy, muy fuertes para enjuiciar o iniciar un procedimiento contra el presidente de la República, el Congreso tiene todas las herramientas para hacerlo en cualquier momento. No necesariamente porque Chávarri lo diga. Si eso está ahí, entonces se inicia un proceso. Recordemos lo que fue con el caso de Kuczynski. De hecho, llevó a que él renunciara. De acuerdo. Ahora, se ha conocido hoy que la Comisión de Ética ha recomendado suspender por 120 días a Daniel Salaverry, el presidente del Congreso, por el caso de los informes de la semana de representación, que aparentemente fueron adulterados con fotografías que formaban parte de un viaje antiguo y se pusieron en un viaje fuera de contexto, ¿no?
es un poco buscar desequilibrar, ¿no? Equilibrio de poderes que se está tratando de dar en el Congreso con la salida de Daniel Salaverry. ¿Qué podría pasar en ese escenario, ¿no? Resulta curiosamente oportuno que justo hoy se anuncie esto y que lo vayan a ver el lunes, cuando el martes va a ser la sesión en la que se presente la cuestión de confianza. Si somos mal pensados, seguramente la comisión de ética podría sancionar de una manera muy rápida, expedita al presidente del Congreso, y en ese caso asumiría la vicepresidenta, en este caso de Leila Chihuán. Y en el comportamiento Leila Chihuán, que ojo, se abstuvo, ¿no? De votar en contra o a favor de Chávarri por el delito de organización criminal. Correcto, ¿no? Pero además que ella es fujimorista. Entonces el presidente del Congreso en este momento supuestamente es no fujimorista, aunque ha tenido su corazoncito anteriormente aprista y no fujimorista. Él es como que neutral, como que se quiere mostrar una persona independiente, entre comillas. Entonces ¿Usted no le cree? No, yo creo que el comportamiento de él es acorde precisamente para salvarse en un barco que en su momento comenzó a hundirse fuertemente. Y en el momento que él se deslinda de Fuerza Popular, recordemos que Fuerza Popular mete en presa a Keiko Fujimori, y Fuerza Popular también comienza a haber deserciones de otros congresistas. Entonces, en ese momento, yo creo que él políticamente lo aprovecha y precisamente se deslinda. Entonces, sí, yo creo que lo hizo de manera política, personal, y de manera inteligente. Sin embargo, ahora, en el que estamos viendo las fuerzas y en el que sí se ve realmente cómo eres, independientemente de las declaraciones que tengas, como digo, curiosamente oportuno que hagan esta denuncia nuevamente y que puedan sancionarlo. En ese caso, habría que ver de qué serviría tener una presidenta de Fuerza Popular en el Congreso para ver cómo se va a hacer la votación de la cuestión de confianza y cómo se llevaría a cabo, o si pudiera llevarse a cabo esta reforma de comisiones que él ha planteado también el día de ayer. Hubo y no recuerdo. Entonces, eso yo creo que va a influir mucho en lo que pudiera pasar el lunes y martes. Hay que estar pendiente porque esto es una telenovela por entregas y cada día está pasando algo distinto que cambia las posibilidades y escenarios de lo que pudiera suceder a futuro. El chat La Botica, ¿no? Que también sale oportunamente durante los días de la presentación de Chávarri en el Congreso y que ponía en evidencia esta suerte de pacto bajo la mesa del fujimorismo de respaldar a Chávarri, de jugarse el todo por él, precisamente porque se dice es la carta, ¿no?, del fujimorismo en el Ministerio Público. Ahora, con esta decisión que se va a tomar, y digamos, en el chat se veía la oportuna intervención de Keiko Fujimori a la hora de dar indicaciones. Con Keiko, ¿no?, apresada, ¿quién ha tomado? ¿Cómo crees tú que se van a organizar para tomar una decisión respecto a la cuestión de confianza, respecto a la reorganización de los cuadros en las comisiones, respecto a la salida o no de Salaverry por esta presunta infracción al Código de Ética? Yo veo bastante desorden, bastante confusión en la bancada de Fuerza Popular. A diferencia de cuando estaba Keiko Fujimori libre y a diferencia de cuando asumió temporalmente Luz Salgado y Galarreta, la visible cabeza del partido en ese mientras tanto, ahora se ve bastante acéfala la Fuerza Popular. No se ve que haya una posición sólida y no se ve que haya un comportamiento, digamos, de bloque. Para empezar, el principal vocero, que es el señor Carlos Tubino, a veces no opina lo mismo que la congresista Bartra o que la congresista Luz Salgado. Efectivamente, hay un desorden. Hay un desorden y a veces también Tubino también mantiene un silencio extraño. Yo creo que en este momento deben estar bastante confundidos. No sé si eso implicará que la visiten a Keiko Fujimori y que ella sigue teniendo influencia en su bancada a pesar de estar presa. Se ha comentado muchísimo que eso sigue existiendo. Sin embargo, yo creo que en este momento Fuerza Popular está bastante desorientada y con la amenaza, hay rumores de que habría gente que se deslinde del partido en los próximos días. Yo creo que eso le afecta muchísimo. Ciertamente que a Fuerza Popular no le conviene que Chávarri sea procesado, que sea separado, que sea inhabilitado, porque se sobreentiende, y esto por supuesto es un juicio propio,
que Chávarri sabría de muchas conexiones entre congresistas con el Poder Judicial. De hecho, algunos de los audios que se revelaron meses anteriores... No hay que olvidar la señora K. La señora K, y también varios procesos, varias conversaciones que no se conocen. Recordemos que cuando comienzan a lanzarse estos audios de la vergüenza, se dijo que habían hasta 6.000 audios. Entonces, hay una cantidad de audios que no han salido y que pudieran comprometer a otros. Tenían que ver también con la vida privada del juez en desgracia, del fiscal en desgracia, del juez en desgracia César Inostroza. Porque sí, los periodistas hemos tenido acceso a estos audios y no todos tenían que ver pues con comunicaciones. Creo que los principales ya salieron a la luz a través de diferentes medios. Y lo que se conoce es lo que hay. No hay más. Nadie se ha guardado más audios que pudieran comprometer de una u otra manera a otros jueces y fiscales y políticos, ¿no? Todo lo que ha habido ha salido. Pero, ¿cómo va a enfrentar el Congreso, según tu opinión, este pedido de confianza en los próximos días con una lideresa encerrada, en prisión, con un partido que parecía que se estaba reorganizando, pero ahora parece que no, porque Salaverry está llamando a esos congresistas que se sienten pues atemorizados, secuestrados, todavía no satisfechos en la bancada, a que se aparten, ¿no? Yo quiero pensar, y como punto previo, que el presidente de la República tiene muy malos asesores. ¿Por qué lo digo? Porque el miércoles anuncia que va a presentar la cuestión de confianza. Ayer el presidente del Consejo de Ministros va al Congreso y presenta la carta, el oficio. Sí. Hoy en la mañana se conoce el detalle del oficio, y fíjate que el oficio de la realidad está bastante mal redactado. Y pone una serie de condiciones que rayan con lo no constitucional. Aquí también los abogados lo dicen de mejor manera, pero ciertamente que en la Constitución, si no está específicamente puesto, tampoco quiere decir que sea inconstitucional. Sin embargo, no puedes poner cosas que tampoco no están especificadas. El tema de ponerle plazos al Congreso, el tema de poner que yo quiero estos elementos para considerar que no se desnaturaliza y que con eso yo voy a asumir que me estás dando la confianza, eso por supuesto distorsiona completamente el panorama del día miércoles al día de hoy. Porque el Congreso ya aceptó a trámite la cuestión de confianza, por eso se está convocando a sesión para el día martes. Sin embargo, seguramente en el debate van a salir otros argumentos que estamos conversando en este momento, que él no puede hacer eso con el Congreso, y tiene la razón. Él no puede exigirle al Congreso que apruebe la norma de cierta manera. No puede exigir al Congreso que lo apruebe hasta el 15 de junio. No puede exigir una serie de cosas porque entonces estaría el Congreso... Hasta el 15 de junio que se acaba la legislatura, ordinaria. Y que se pudiera convocar a una extraordinaria. Eso también es posible. Sí. Entonces, pero él está poniendo fecha. Él puso en el papel, y en el papel tú sabes que las cosas quedan por sentado. Y yo creo que ahí cometió un error. Y de hecho en las declaraciones que he escuchado, que el presidente de la República se lo tuvo un poco confundido, porque pareciera que le dijeron, oye, esto no es así, hay que tener mucho cuidado con cómo lo planteas. Queda pendiente también que él va a presentar una iniciativa legal, asumimos que es nueva, para precisamente enfrentar el tema de la inmunidad que ya fue archivada. Eso debería presentarlo máximo el lunes para que entonces el martes, cuando van a defender el pedido de cuestión de confianza, también sea defendido dentro de ese marco. Entonces, yo creo que el Congreso en este momento tiene bastantes argumentos para debatir, e inclusive aquí comienzan a tejerse los escenarios. El Congreso no necesariamente le va a negar la confianza, se la puede dar. Sin embargo, yo a la hora de tener los proyectos de ley y la propuesta de reforma constitucional, yo puedo hacer modificaciones. Y eso tú no puedes impedirlo. Como presidente de la República no lo puedes impedir, porque el Congreso tiene esa facultad. Ahora, también ahí notamos que hay un vacío legal, tanto en el reglamento del Congreso como en la Constitución en este tema. ¿Y esto por qué se da? Porque estamos en una situación muy particular, que el Congreso es mayoritariamente opositor y el presidente es de otra tendencia, de otro partido. Generalmente tienes al presidente y tiene una mayoría en el Congreso, y si no la tiene, hace alianzas para tenerla. Ya, claro. Y entonces cuando el presidente tiene una iniciativa legal o reforma, tiene esa mayoría en el Congreso que lo va a aprobar y no hay problema. Aquí desde el inicio no sucede eso.
Es más, no sucede eso y Keiko Fujimori desde el inicio dijo, ahora vamos a imponer nuestro plan de gobierno desde el Congreso. O sea, una declaratoria de guerra desde el primer día. Y estamos llegando a hoy. Y estamos llegando al día de hoy y sucede esto. Y están aplicando lo que la Constitución les faculta y el reglamento del Congreso faculta al Congreso. Que yo puedo modificar las leyes. Y si yo modifico el tenor de la reforma constitucional, el presidente no puede oponerse. Porque no está facultado para eso. Y no puede hacer cuestión de confianza frente a una política que sí ha sido debatida en el Congreso. O sea, al Congreso debatir los proyectos de ley, como decía ayer el congresista Mulder, ¿por qué nos están presentando una cuestión de confianza si nosotros, si bien hemos archivado uno de los proyectos, porque a nosotros nos parecía archivable, estamos revisando los otros proyectos? ¿Por qué Vizcarra nos quiere endilgar, ¿no?, el San Benito de que no estamos atendiendo la reforma? Entonces el día que sustenten la cuestión de confianza, se lo van a hacer saber. Eso por un lado. Y por otro lado también, me imagino que saltarán estas opiniones de que si es la primera o es la segunda cuestión de confianza en este gobierno, ¿no? Para ti, obviamente, es la segunda. En la primera, por la primera parte de lo que mencionabas, ciertamente él en el discurso tiene dos banderas. Una que es la lucha contra la corrupción y la otra que es la reforma política. En la reforma política tienes una serie de leyes y tienes una serie de modificaciones en la Constitución. Y en la otra tienes también una modificación en la Constitución, en la parte de reforma, la lucha contra la corrupción. Entonces, el tema del levantamiento o cambiar la forma de levantamiento de inmunidad de los congresistas, eso está dentro de la bandera de lo que es la lucha contra la corrupción. Entonces, ¿qué pasa? Que el Congreso precisamente no se ha alineado con esa política gubernamental. Entonces, por ahí digamos que el presidente sí tiene sustento para argumentar que no estás colaborando conmigo en esta política estatal. Ahora, en la otra política, lo que es la reforma política, fíjate que ahí hay muchas cosas que discutir. Ciertamente, yo personalmente tengo serie de objeciones de lo que plantea el presidente de la República con esta reforma política. Ahora, en la otra parte, es absurdo decir que es un segundo gobierno. Se eligió una fórmula presidencial por 5 años. Y él está completando esos 5 años. Y él Nadie reemplazó. ha ido a las urnas nuevamente a votar por Martín Vizcarra. Es más, el presidente García Belaúnde dijo un absurdo tremendo, que no votamos por Martín Vizcarra. Claro que votamos por él, votamos por la fórmula. Que la gente no sepa exactamente quién es el vicepresidente no quiere decir que no hayas votado por él. Es tan absurdo como que si dijéramos, porque han cambiado algunos congresistas, estamos ante un nuevo Congreso. Y eso no es así. Es el mismo Congreso elegido hace 3 años. Claro. Ahora, el congresista Mulder también ha adelantado que va a reclamar al Ejecutivo que gobierne correctamente, ¿no?, cuando sustente la cuestión de confianza, y seguramente le lloverán pues todas las críticas habidas y por haber, porque bueno, es lo que le han venido diciendo al presidente, ¿no?, que es una manera de tapar su ineficiencia a la hora de gobernar. Yo creo que no solamente Mulder, yo creo que muchos se van a aprovechar de esa patinada de la carta de ponerle plazo para que se aprueben estas reformas. Entonces, así como él pone plazo para que aprueben las reformas, yo te pongo plazo para que cumplas las metas del gobierno. Es lógico lo que van a plantear. Por supuesto que está fuera del contexto de lo que estamos hablando, no toca los temas de fondo, pero dentro de este contexto político, porque estamos en un hemiciclo político, sí, se lo van a decir y seguramente más de uno lo va a decir. Y yo creo, insisto, ahí fue por la mala jugada de la redacción de ese oficio de presentar la cuestión de confianza. Sí. Y no es, digamos, la primera vez que se dan estas patinadas, ¿no? ¿Qué está pasando con los asesores del presidente? Por eso decía hace un momento, yo quiero pensar que es tema de los asesores, no para echarle la culpa a alguien, sino porque no creo que el presidente tenga dominio de todo este tipo de temas. Recordemos que el año pasado, cuando se presentaron las reformas que votamos en referéndum, si al final el propio presidente tuvo que decir que votemos no
a la última propuesta, a la última pregunta, fue porque no hubo una coordinación, una coherencia entre las 4 reformas. Fíjate que por un lado decían no reelección de congresistas, pero por el otro lado se planteaba un Congreso bicameral de senadores y diputados. Entonces, por supuesto, ahí hicieron la jugada del Congreso de mayoría. Sí, entonces, no, está bien, no hay reelección, pero sí puedo ser senador o puedo ser diputado, porque esa es otra cosa. Entonces, de esas cosas se está aprovechando el Congreso. El Congreso. Y en este caso vemos que es la misma historia. Miguel, dame un minuto, que nos vamos a pausa a cumplir con nuestros anunciantes y regresamos enseguida. Conversando aquí con Miguel Antezana, analista político. ¿Cómo crees que va a, digamos, a hacer el desenlace de esta historia que, como tú dices, nos va llegando por capítulos, por entregas, ¿no? ¿Qué va a pasar desde el Congreso? ¿Qué decisión se va a tomar? ¿Se va a rechazar o se va a aprobar la cuestión de confianza? ¿Y por qué tomarían esa decisión? Si llegamos a la gran interrogante que la población tiene, en el sentido de que se disuelve este Congreso, no que se cierra, porque no es que se va a cerrar, porque se mantiene abierto, se disuelve este Congreso, yo creo finalmente que no va a llegar la sangre al río, no le conviene a nadie. En el caso de estos congresistas que actualmente, si se disolviera el Congreso, la primera consecuencia, además de ir a su casa, es que pierden la inmunidad. Entonces habría muchos que comenzarían a ser ya sea denunciados, ya sea acusados, inclusive con alguna pena privativa de libertad, qué sé yo. Entonces se pierde la inmunidad. En segundo lugar, por el lado del Ejecutivo, al Ejecutivo tampoco le conviene que se elija un nuevo Congreso en los próximos 4 meses. Tiene que ser en los próximos 4 meses. No hay posibilidad de ampliar este plazo. Porque ¿quiénes se postularían a este Congreso? ¿Quiénes serían las personas que, entre comillas, se sacrificarían a estar 2 años? Para los mismos partidos, con sus probablemente los remanentes de los postulantes de las listas anteriores. Es una opción, pero ojo, tú acabas de decirlo, postularían los mismos partidos que tenemos actualmente y que casualmente la población tiene alto rechazo. Entonces estamos hablando de más de lo mismo. Este Congreso no asegura en ningún caso que tome estas propuestas de reformas políticas y contra la impunidad y que ellos vayan a precisamente llevarlas a cabo a favor del presidente. Entonces, es un escenario bastante turbio el tema de la disolución del Congreso. Ahora, yo creo que va a haber un punto intermedio y que de alguna manera ayer lo asomó, o hoy lo asomó el presidente del Consejo de Ministros. Dijo algo así como que si caía en batalla no importaba, pero por lo menos luchó, parafraseando. Yo creo que finalmente el Congreso puede... Están dispuestos a irse, pues, ¿no? El Consejo en pleno se va a su casa. Se va a su casa porque finalmente les pueden negar la confianza, pero como te digo, yo no creo que lleguemos a ese escenario. Yo creo que les van a dar el voto de confianza, pero yo voy a estudiar estas propuestas de ley y reforma constitucional y lo voy a hacer a mi manera. Después del voto de confianza, el Congreso ¿va a quedar debilitado? ¿La mayoría del Congreso va a quedar debilitada? No en la medida que ellos hagan esta reforma y las propuestas a su manera. Y lo pueden hacer. Muy bien, muchas gracias, Miguel, por haber estado con nosotros en Sin Rodeos.